Una vez más aquí, amigos televidentes, bienvenidos a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Hoy con Antonio Firpo y Luis Vergés. Estamos en una situación muy, no diría yo peligrosa, sino preocupante, donde la persona está más pendiente a lo que le pueda pasar que lo que pueda aportar. Y eso en el ser humano es cuando decían, ahí viene el lobo. Entonces, cuando el lobo está, no nos preparamos para que el lobo, para crear las condiciones a que el lobo no nos haga daño. Sin embargo, vimos desde hace mucho tiempo que todas las casas anteriormente, la edad que yo tengo, no tenían hierros en ningún sitio. Sin embargo, pasamos a tener hierros hasta en las ventanas. Y todo el mundo decía, no es porque se vea bonito, sino porque comenzamos con la cultura de que no estábamos seguros en nuestras propias casas. Ya no estamos seguros en ningún sitio. Entonces, el lobo está allá. Sin embargo, la persona, en vez de buscarle soluciones de raíz, lo que está buscando es soluciones cosméticas. En el caso de ustedes, ¿qué puede la población hacer? No es de que tengamos que poner más guardias en la calle, sino cuál es la razón que tenemos esta violencia en nuestro país. O sea, es el nudo de adentro, no lo cosmético. O sea, cuando teníamos nuestro problema, bueno, vamos a poner una puerta de hierro en la puerta de frente, después en la verja, después en las ventanas. No, vamos ahora a pensar en qué hemos fallado y qué debemos hacer. Le dejo para ustedes que le demos una orientación al país. Yo sugiero que lo abordemos desde lo social y, por supuesto, desde lo psicológico. Ambas cosas están interrelacionadas. Vámonos con el sociólogo. Pues bien, en primer lugar, aquí hubo una especie de indiferencia al increscendo de la violencia cuando solo se producía en los barrios marginados. No nos importaba. Creíamos que eso nunca iba a trascender a las urbanizaciones y las villas de clase alta. Entonces, como dice Martin Luther King, no me preocupa la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Creíamos que ese fenómeno no iba a trascender. La sociedad ha estado en un continuum de modernidad, aunque una modernidad sin superar problemas de equidad, problemas de inclusión, de participación, y no hay ningún problema resuelto. Entonces, también hay una serie de complejos del dominicano que viene acompañado por el patriarcado, por el machismo, el caudillismo. Dijo Marrero Aristia en algún momento que el dominicano tenía un complejo heroico. Se fajaba por un quítame tapaje en un momento. Todo eso ha entrado en crisis, como señalaba el ciudadano Alejandro. Ahora tenemos el síndrome de que el ágora no es posible vivir en el espacio abierto, que tenemos que estar encerrados. Y aún encerrados no nos sentimos seguros. Entonces, la claustrofobia no nos afecta, no está viviendo con nosotros. Están fallando los mecanismos de control social. Ha fallado el Estado, ha fallado la sociedad en sentido global. La familia está en un proceso de descomposición creciente. La escuela tampoco ha podido dar respuesta. Las iglesias que se han estado manifestando de manera muy vehemente en estos días tampoco han aportado nada más que retórica en el sentido de lo que hay que hacer, pero muy poco. Y además han apoyado discursos que generan violencia en contra de algunos grupos. La discriminación es una manera de violentarle los derechos a minorías o a grupos. Entonces, en las sociedades donde hay elevados niveles de intolerancia,
de discriminación y de exclusión, sinceramente, es el caldo de cultivo perfecto para que la violencia se incremente. Entonces, como hemos señalado, somos una sociedad en transición. En los últimos 40 años se ha dado un cambio material profundo en la sociedad dominicana. Según organismos que tienen que ver con las inversiones, Santiago es el lugar donde más crece la construcción, pero también Santiago es un lugar donde hay más violencia dispersa, donde hay más focos que generan lo que Robert Camerton denominó la desviación social, que es un tipo de violencia. Él hablaba en los años 40 de una violencia rebelde. También Albert Camus escribió sobre el hombre rebelde. El propio príncipe Maquiavelo en un momento llegó a decir que el hombre generalmente actuaba por reconocimiento. El también Thomas Hobbes llega a justificar el Estado fuerte a que apele el dominicano que se siente inseguro, lo que diría Erich Fromm, el miedo a la libertad, hace falta que vuelva a Trujillo. Y se va a resolver algo que vuelva a Trujillo. Además, ¿qué fue lo que hizo Trujillo? Entronizar un sistema fundamentado en la violencia. Así es. Muchas gracias, doctor. Quisiera escuchar al doctor Bergier y que a la vez a la inquietud de Alejandro y a los comentarios suyos nos hable un poco también o nos entronque el proceso pandémico, que mucha gente está diciendo que la pandemia como que ha destapado muchísimas cosas en las conductas humanas, en todos estos niveles de estrés, de ansiedad y en consecuencias de violencia. Doctor, por favor. Bien, miren, yo no soy muy dado a buscar chivos expiatorios para explicar un fenómeno. Y yo siento que se ha abusado demasiado de la justificación de lo que está pasando con el tema de la pandemia. Digo esto porque en pleno 2020, cuando estaba la pandemia, los indicadores de violencia bajaron notablemente. Yo tengo estadísticas, por ejemplo, que los feminicidios redujeron prácticamente las 3/4 partes, por decir algo. Entonces, buscar eso, lo que me dice la pandemia es una sola cosa, y es que las crisis destruyen aquello que está vulnerable. Y ya nosotros definitivamente, cuando vino la crisis de la pandemia, estábamos muy vulnerables, porque todo ese proceso que habla el sociólogo Filpo, ya eso estaba en marcha. Recuerden que nosotros pasamos de un proceso extremo de coloniaje, dictaduras, a una democracia imperfecta, donde los mecanismos de intermediación, que son las instituciones de socialización primaria, entiéndase, escuela, familia e iglesia, entraron en crisis total. Entonces, ¿dónde se forma el ser humano para vivir en sociedad? Se forma en esas instituciones. Y si esas instituciones entran en crisis, ¿cómo usted prepara al ser humano para vivir en sociedad? A eso agréguenle que ya había un desbalance dentro de todo lo que se le ofrecía a la juventud en términos de fines y los pocos medios que como país nosotros le estábamos dando para lograr esos fines. Entonces se incentivaba la opulencia, se incentivaba la riqueza, la buena vida, pero los medios para lograr eso, ¿dónde están? ¿Cuáles son? Por ningún lado se crearon esas condiciones. Entonces hubo un proceso que nosotros llamamos la metáfora del avestruz. La mayor parte de los gobiernos metían la cabeza debajo de la tierra y no observaban ese fenómeno. El señor Filpo tiene que conocer a un sociólogo moderno que se llama Excioni, de origen israelí. Excioni plantea que uno de los problemas más serios que tiene la sociedad actual es la falta de comunitarismo. Comunitarismo para él es una premisa que se refiere a lo siguiente: la incapacidad que ha desarrollado el ser humano de dirigirse a sí mismo. Ningún Estado puede tener un guardia en todo hogar. Ningún Estado puede militarizar los 4 rincones del país para impedir que haya delincuencia. Eso es imposible. Pero tampoco usted puede tener un ciudadano responsable con la asunción de autorregularse emocional y conductualmente si no ha sido preparado para eso.
Y eso es lo que estamos pagando hoy, ese descuido en ese proceso de autogestión, y es lo que nosotros tenemos que recuperar. Pero tenemos que recuperarlo no lamentando una muerte hoy que se va a olvidar con otra muerte mañana. Nosotros tenemos que regular eso con verdaderas políticas públicas, pero ojo, que la sociedad se integre y se involucre y que no se lo dejemos todo al Estado, porque esa es otra cosa que yo estoy observando. Ahora fíjense, antes nos quejábamos de que los abusos de lo que llamábamos el poder político, cuando había dictadura, la violencia venía del Estado. Ahora la violencia no está viniendo del Estado, ¿eh? La violencia está viniendo de los iguales. Son los iguales los que nos estamos maltratando. Somos los ciudadanos comunes. Somos la gente de la misma familia. Somos los que nos estamos matando uno con otro. Entonces, eso es lo que está pasando. Si no volvemos a lo que es el proceso de socialización, fortaleciendo esas instituciones que deben hacer ese trabajo ahí, será muy difícil. Bueno, muy agradecido de hasta ahora, muy coherente ambas posiciones. Yo pienso que le estamos haciendo un aporte, humildemente hablando, a la comunidad. Este programa está orientado precisamente como un programa de educación, de formación en el área empresarial, pero ante estas situaciones no cabe duda de que tenemos que abordar estos temas. Se nos quedan ahí que venimos con las propuestas de cómo construir un proceso colectivo de solución a este flagelo que por supuesto tiene que ser de largo plazo. Ya regresamos.